Seguramente has escuchado hablar del dibujo, pero tal vez nunca habías escuchado acerca del dibujo intuitivo o del dibujo simbólico. Para comprender qué es y cómo son cada uno de ellos, debemos empezar por su común característica. Ambos son dibujos. El dibujo es tan antiguo como la misma humanidad y ha formado parte de esta desde tiempos inmemorables. Se trata de una forma de expresión gráfica que consiste en estampar imágenes sobre un soporte real o virtual, los cuales pueden ser papel, madera, cartón, vidrio, una tableta electrónica o una computadora. Sin importar sobre qué tipo de soporte se dibuje o qué técnica se utilice, siempre estará compuesto por líneas y no precisamente rectas. También pueden ser curvas, quebradas o inclinadas. Es considerado como uno de los elementos que integran la pintura y uno de los tipos de artes visuales. Como se mencionó anteriormente, el dibujo representa el lenguaje gráfico universal y ha sido utilizado por la humanidad desde la prehistoria como uno de los primeros métodos para comunicarse de forma escrita. Esta disciplina también es conocida como el lenguaje de las formas, ya que permite comunicar emociones, ideas o sentimientos sin límites de idioma o barreras temporales o culturales, solo por medio de figuras, trazos y dibujos creativos. Su representación es de tipo subjetiva, pues cada persona dibuja de manera distinta y con diferente técnica. Puede ser que varios individuos tengan estilos muy parecidos, pero nunca llegarán a ser los mismos. Existen diversas clasificaciones del dibujo. Entre ellas podemos encontrarlos de tipo artístico, que consiste en representar lo percibido por los sentidos, ya sea de manera real o abstracta. Suelen ser trazos de objetos o escenas que la persona ve, recuerda o imagina. Estos pueden ser realistas, como los retratos, los paisajes o los dibujos arquitectónicos. También podemos encontrar el de tipo geométrico, donde se hacen representaciones a base de figuras planas, o el de tipo técnico, que brinda información necesaria para analizar un objetivo, ayudar a su diseño y posibilitar su construcción. En esta ocasión no nos centraremos en alguna clasificación específica del dibujo, sino que nos enfocaremos en dos derivaciones del tipo artístico: el dibujo intuitivo y el dibujo simbólico. Comenzaremos explicando lo que es el dibujo intuitivo, pero para comprender qué es y de qué se trata, debemos aclarar primero el concepto de intuición. Según el diccionario virtual de la Real Academia Española, define la palabra intuición como la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento. Que algo sea intuitivo se refiere a que no debe haber algún proceso o un análisis previo para llevar a cabo alguna tarea. Ahora que comprendemos qué es el dibujo y qué es la intuición, es momento de explicar de manera concreta lo que es el dibujo intuitivo. El dibujo intuitivo son todos aquellos trazos, formas y líneas que podemos plasmar sobre cualquier superficie de forma relajada y natural, sin la necesidad de llevar a cabo un análisis previo, sin ejecutar los procesos cognitivos de nuestro cerebro. Es decir, que para llevar a cabo este tipo de dibujos no es necesario pensar ni planear su forma, textura o su grosor. ¿Alguna vez te has percatado de que al momento de estar hablando por teléfono con alguien más, de manera automática buscas un lápiz y un papel y posteriormente comienzas a trazar figuras al azar? Este es el perfecto ejemplo de lo que se trata el dibujo intuitivo y va mucho más allá de dibujar simples garabatos. Durante mucho tiempo se pensó que aquellos dibujos que se hacían de forma intuitiva o involuntaria mientras se hablaba por teléfono o sea asistía a una conferencia
indicaban distracción o falta de interés. Sin embargo, un estudio llevado a cabo en 2009 por Jackie Andrade en la Universidad de Plymouth en el Reino Unido demostró lo contrario. El experimento consistió en reunir a varios sujetos y se les pidió que escucharan atentamente una llamada de 2 minutos y medio y que recordaran los nombres y lugares que ahí se les mencionaba. A la primera mitad del grupo de voluntarios se le permitió dibujar mientras escuchaban la llamada, al resto se le prohibió hacerlo. Los resultados fueron sorprendentes. Aquellos a los que se les permitió dibujar recordaron un 29% más de elementos que aquellos a los que no se les permitió hacerlo. Este experimento rompió con el mito que se tenía acerca de estos garabatos, demostrando que dibujar mientras llamamos o asistimos a una charla no es sinónimo de distracción, sino una herramienta poderosa para asimilar información, pues al dibujar garabatos estamos fijando ideas y grabando contenidos en nuestra memoria, evitando que nuestra mente y nuestro cerebro caigan en el aburrimiento o la apatía y comiencen a divagar, suponiendo un mal gasto de energía. Esta actividad, al ser ejecutada automáticamente por nuestro cerebro, está íntimamente relacionada con la psicología, ciencia que se ha encargado de estudiar y explicar el significado de todos aquellos trazos que hacemos intuitivamente. Cuando se dibujan árboles, quiere decir que nos sentimos bien con nosotros mismos, encontrándonos en un periodo de comodidad y libertad con la vida. Los números significan preocupación por las finanzas, específicamente cómo hacerlas rendir. Dibujar tu firma representa que eres una persona poco egocéntrica y soberbia, pero que estás concentrado en ti mismo. Las estrellas son sinónimo de que se quiere ser el centro de atención y nunca pasar desapercibido, mientras que los espirales o líneas curvas representan egocentrismo y que posiblemente estemos pasando por una ligera crisis emocional y que estamos dándole vueltas a un problema. Dibujar flechas simboliza el rumbo que llevamos en nuestra vida. Si la flecha va hacia arriba, significa que dirigimos nuestra vida hacia los demás. Si la flecha va hacia abajo, simboliza que nos dirigimos a nosotros mismos. Si la flecha está orientada hacia la izquierda, simboliza que nos enfocamos mucho en el pasado. Por el contrario, si está a la derecha, significa que afrontamos muy bien el futuro. Ahora que ya comprendimos de lo que trata el dibujo intuitivo, podemos pasar a explicar lo que es el dibujo simbólico. El dibujo simbólico se resume en su totalidad al significado del símbolo, el cual se considera una especie de identificación gráfica y que la Real Academia Española define como la representación gráfica invariable de un concepto de carácter científico o técnico, constituida por una o más letras u otros significados no alfabetizables y que goza de difusión internacional. En palabras más coloquiales, el símbolo es la representación visual y formal de una idea, la cual permite exteriorizar o reflejar un pensamiento o concepto a partir de cierta convicción social, representando y encarnando ciertos valores. Se trata de un elemento que evoca a otro más que lo represente, encerrando un sentido oculto y misterioso que apela a los sentimientos y emociones, infiriendo un concepto o ideal, aunque lo que lo represente no esté directamente relacionado con el objeto del símbolo en cuestión. Su función es representar alguna corriente, organización, hecho o estructura, transmitiendo una idea que es aceptada por toda la sociedad. Para que estos sean decodificados, se requiere entender el contexto histórico y cultural en el cual el símbolo fue creado. Para que una imagen sea considerada un símbolo, se debe verificar que cumpla con ciertas características.
La primera y más importante es que debe ser fácilmente distinguible y de fácil reproducción. Esto es, que debe ser fáciles de copiar manualmente. La segunda se refiere a su abstracción, lo que quiere decir que no siempre tienen un significado directo con lo que se está representando, es decir, con su logo. Cabe destacar que los símbolos son de comprensión exclusivamente humana. La tercera característica es que tienen un significado muy amplio, abarcando una cantidad de aspectos alrededor de un concepto, por lo que es preciso tener un contexto para lograr su óptima comprensión. La cuarta y última característica es que su significado es global. Si nos damos cuenta, todos los símbolos que conocemos son iguales en cualquier parte del mundo y representan exactamente lo mismo. El arte es el campo donde más se utilizan estos elementos, donde el propio autor decide qué formas usar y qué representarán. La simbología es la ciencia que se encarga de estudiar a los símbolos, misma que se ha dado a la tarea de clasificar los símbolos de la siguiente manera: símbolos religiosos, matemáticos, patrios, tecnológicos, de precaución, publicitarios, étnicos, cartográficos y políticos. Por supuesto que no todos significan lo mismo, cada uno tiene su propio significado. Los símbolos religiosos son aquellas figuras que representan aspectos relacionados a las creencias o dogmas de la religión, cargados de espiritualidad. Por ejemplo, la cruz representa la religión cristiana y la estrella de David el judaísmo. Los símbolos en las matemáticas son esenciales para resolver problemas y ecuaciones, pues la función de estos en esta área es la de indicar las operaciones a seguir. Sirven también para establecer la relación que tienen ciertos valores con otros. Los símbolos patrios son los que representan detalladamente los principios y valores morales de una nación. Valores que usualmente están nutridos de seguidores. Están dados por la bandera, la cual contiene colores, cada uno de ellos representando algo diferente. Un escudo, el cual contiene fragmentos de su historia. Y finalmente, el himno nacional, donde se habla de los ideales políticos de dicho territorio. Los símbolos tecnológicos son aquellos que facilitan la utilización de los dispositivos electrónicos, pues de no existir, utilizarlos sería muy complicado. Un ejemplo de ello es el símbolo de encendido y apagado que está en todos los dispositivos del mundo. Los símbolos de precaución nos permiten prevenir o advertir a una persona sobre algún riesgo o peligro inminente en el área de donde se está observando. Siempre se especifica qué tipo de accidente podría ocurrir. Los señalamientos que se utilizan en las grandes ciudades y las carreteras para regular la vialidad es el ejemplo de este tipo de símbolos. Los símbolos publicitarios representan una marca en específico, a través de los cuales un producto viene a las mentes de los consumidores sin la necesidad de verlo. Incluso puede resultar innecesario mencionar el nombre de la marca. Los símbolos étnicos son el método de expresión de las culturas étnicas de cada región para manifestar sus costumbres, historias y sus relatos, cuyos dibujos son convicciones de lo que los pueblos creadores comprenden y manejan. Los códices mayas encontrados al sur de México son el vivo ejemplo de estos símbolos. Los cartográficos son aquellos que se utilizan para demarcar elementos que aparecen en los mapas, rutas, límites entre regiones, zonas montañosas, cuerpos de agua, entre muchos otros. De acuerdo al tipo de mapa que se presente, se utilizarán distintos elementos, como por ejemplo, en los mapas políticos siempre se presentan los límites de cada país e incluso sus divisiones internas, y así sucesivamente. Finalmente, tenemos a los símbolos políticos, los cuales representan la ideología de un partido o algún movimiento político. Esto va desde un color hasta una grafía. Este es esencial para la imagen de la campaña de estas ideologías,
pues son un embajador visual de estas corrientes. La identificación con la imagen de una ideología o práctica moral han marcado la sociedad en la historia. La simbología indudablemente es de gran importancia en la sociedad, pues como pudimos ver, detrás de cada uno de estos símbolos se esconden cientos de años de historia, sentimientos, emociones, sociedad y sobre todo evolución. Además, son muy útiles para comunicarnos, ya que podemos entendernos sin decir ni una sola palabra. Sin duda alguna, estas dos ramas del dibujo artístico han resultado ser muy interesantes, y como pudimos percibir, el dibujo intuitivo y el dibujo simbólico tienen más en común que solo estar compuestos por trazos. Y aunque uno esté cargado de valores y sentimientos y el otro solo sean trazos aleatorios generados por nuestro cerebro, ambos son la representación gráfica y abstracta de una idea concreta, demostrando ser el idioma universal que todo mundo puede hablar y entender.